Chile, the only reason it exists is because of Pinochet. At a huge human price. What human price? Give me a break. The thousands who were disappeared and murdered. Thousands? You count them. I've seen their names in the cemetery in Santiago. There aren't thousands, sir. Everybody in the present situation regards as a dark time in which the CIA played a major role. That's right. They played a major role in overthrowing, what's his name? What's his name was Salvador Allende. Yeah. He was democratically elected. Right. Okay. Is that okay to overthrow a democratically elected government? Is it okay? It depends on what your national security... What right have you, when I mean you, the CIA, the United States government, or any foreign power, what right do you have to do what you do in other countries? National security interests. But that's a divine right, isn't it? Because the people that you do it to have no say in it. Well, that's just tough. We're going to protect ourselves, and we're going to go on protecting ourselves because we end up protecting all of you. And let's not forget that. We'll intervene whenever we decide it's in our national security interest to intervene. And if you don't like it, lump it. Get used to it. World. We've made the decision we're going to war with Iraq. After 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision we're going to war with Iraq." I said, "We're going to war with Iraq? Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we got a good military and we can take down government." I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." I said, "Is it classified?" He said, "Yes, sir." ¿Por qué es importante esta región? El 60% del litio del mundo está en el Triángulo de Litio, Argentina, Bolivia y Chile. Tienen los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre, oro. Creo que tenemos algo de competencia y justo aquí, muy cerca de nuestra patria, a como me gusta llamarlo, en la zona roja. Y nunca habíamos tenido una competencia igual antes. Tenemos que hacer las cosas un poco diferentes. Si hablo de mi adversario número 2 en la región, Rusia, quiero decir que tiene relaciones con los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero lo que realmente veo en otros 6 países, por cierto, es un total de 9 países que tienen equipos rusos y estamos trabajando para reemplazar ese equipamiento con tecnología militar de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienen el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio, Argentina, Bolivia, Chile. Tienen las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienen los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común. Pero luego cuando hablas de comercio, el comercio es increíble. En cuanto a los actores estatales malignos que tenemos activos y muy activos, en la región tenemos una competencia, y yo diría que estamos con una competencia estratégica en el hemisferio occidental con la República Popular China. Para ver el aumento de inversión en el comercio, China pasó de 18.000 millones en 2002 a más de 450.000 millones hoy y en camino a que crezca hasta más de 750.000 millones en un futuro cercano. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego. Has a lot to do with national security and we need to step up our game. Russia, an acute threat, bolsters authoritarian regimes in Cuba, Nicaragua, and Venezuela, and they continue its extensive disinformation campaign and has media agreements with 11 countries in the region. There are over 30 million followers of Russia Today Español and Sputnik Mundo.
These activities undermine democracies and challenge our credibility. We must use all available levers to strengthen our partnerships with the 28 like-minded democracies in the region who understand the power of working together to counter these shared threats. There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. De Rusia, un año antes había estado de primer ministro, muy brevemente, todavía con Yeltsin, y un momento concreto en el año 2000 en el que China pasa de cero a todo, en 20 años. Y de repente Estados Unidos dice, pero vamos a ver, si el orden que yo había montado, lo que yo había creado, este dominio planetario que tengo a partir de 1991, cuando desaparece mi otro rival, que es la Unión Soviética, y me quedo de dueño, amo y señor de todo el globo. Y de repente vienen estos dos a decirme lo que tengo que hacer, a decirme que no, que ya no estamos en un mundo unipolar, que estamos en un mundo multipolar. Entonces, ¿qué hace? Pide ayuda a sus aliados, que es lo que nos está sucediendo, para que combatamos contra estos otros dos. Y encima con una India, de la que se habla muy poco, que hasta ahora era aliado de Estados Unidos y de repente se pasa al otro bando. Como otra docena de países, algunos importantes, como puede ser el caso de Irán, porque nada sucede por casualidad en geopolítica. Entonces, es en el momento en el que estamos ahora mismo. O sea, si no entendemos este gran contexto, pues es muy difícil entender todo lo demás. Entonces, eso no es lo donde estamos. Entonces, ¿qué sucede? Pero fíjese, a mí me gusta siempre dar datos, ¿no? Como les digo, hago análisis intentando basarlo en datos, no dar solamente opiniones. Les decía, el día 16 pasado, hace muy pocos días, presentó Estados Unidos su nueva estrategia de seguridad nacional. En realidad no hay mucha diferencia con la que había firmado a los pocos días de llegar Joe Biden, la interina, pero lo pone muy claro, muy claro. Fíjese, solo tiene 48 páginas. En esas 48 páginas, ¿saben ustedes cuántas veces se cita a Rusia? 71. O sea, si alguien me dice que no están obsesionados con Rusia y que no estamos en una guerra geopolítica, pues ustedes me contarán. A China, 55 veces. Y a lo demás ya, el resto de países, Irán, Corea del Norte, Siria, en total todos los demás países no llegan a ser citados 20 veces. Ya no importa. Lo del terrorismo internacional, que era la gran obsesión hasta de hace poco, eso ya no existe. Ya no existe el terrorismo internacional, ya no les preocupa. Tienen su gran amenaza. Y el problema es que, y lo dicen claramente, la palabra orden internacional la citan 24 veces. Porque les preocupa una vez más. Estos países quieren acabar con el orden internacional. Es decir, con mi orden internacional, el que yo había creado, el que yo he dominado, sobre todo cómo lo he dominado. Porque no se crean ustedes, el tema militar es lo de menos. Fíjese lo que les voy a decir. Es lo de menos. El gran problema es la cuestión económica. Porque el pilar sobre el que se ha sustentado Estados Unidos hasta ahora es la economía. Lo demás, las Fuerzas Armadas, y fíjense que el Pentágono es el mayor empleador del mundo. Todos los meses paga la nómina a casi 2 millones de personas entre civiles y militares. Unos servicios de inteligencia fantásticos, 14 tiene, 14, de los cuales los 6 grandes, los que llaman los Big Six, 4 de ellos pertenecen precisamente al Pentágono. 2 de ellos más o menos conocidos y otros 2 ultrasecretos, que si quiero les puedo contar algo. Pero, claro, para que vean la fuerza que tiene, bueno, pues todo eso, aparte de la diplomacia, todo lo demás, es para sustentar su columna vertebral, que es la economía. ¿Qué es lo que está siendo atacada? ¿Qué es lo que está siendo atacada? Y lo que no se puede permitir, porque hasta ahora Estados Unidos ha hecho y deshecho, como esta empresa que le decía francesa, la cementera, o con grandes bancos europeos, a los que ha llegado a multar alguna hasta con 9.000 millones de euros de multa, y han pagado, porque si no, tenía herramientas, no extenderme mucho, que era simplemente sacarles del sistema financiero estadounidense, que era el sistema financiero mundial. El sistema SWIFT, de intercambio bancario internacional, el dólar, impedir, porque como al final había conseguido que todas las transacciones del mundo, sobre todo todas las relacionadas con la energía, se realizaran en dólares, cuando alguien le quería castigar, le decía, tú a partir de ahora ya no vas a poder negociar en dólares.
Y decían, entonces no voy a poder negociar. Y preferían pagar la multa para poder seguir negociando a través del sistema financiero estadounidense. Y de repente todo eso se les desmonta, o se les está empezando a desmontar, y no saben qué hacer. Porque no saben qué hacer, literalmente. Fíjense, si es que vienen a pedir ayuda. Solo hay que ver cuando vienen las reuniones del G7 o de cualquier reunión que vienen a Japón o a Europa, vienen a pedir ayuda, porque no saben cómo frenar lo que está sucediendo, cómo pararlo. Claro, es que en todos los aspectos. Es una cosa, claro, para ellos no se lo pueden permitir, porque fíjense ustedes, claro, el dólar, ahí en esa cumbre de Bretton Woods, se establece el patrón oro, $35 la onza. Pero concretamente el 15 de agosto de 1971, Nixon, en el marco de la guerra de Vietnam, abandona el patrón oro porque tenía que producir más billetes del oro que tenía en Fort Knox. Claro, cuando en 1944 lo hace, Estados Unidos tenía el 70% de todo el oro del mundo guardado y significaba el 50% del Producto Interior Bruto Mundial. Es más, en aquel momento, antes de empezar este cambio, la libra valía 5 veces lo que valía un dólar. Porque entonces pensábamos que la libra iba a ser para siempre, para que veamos que nada en el mundo es para siempre. Hoy saben que está, con lo que ha caído la libra, prácticamente está a la par del dólar. Pero claro, todo eso, este mundo que crea, como le decía, le sigue funcionando a Estados Unidos porque como todos seguimos negociando en dólares, como la principal moneda de reserva del mundo, más del 75%, es en dólares, claro, él puede seguir fabricando billetes a capricho, a voluntad. Pero ¿y si de repente ya no se le empieza a negociar en dólares? ¿Y si de repente la gente deja de guardar dólares? ¿De qué va a vivir Estados Unidos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a solucionar? Es verdad que todavía le queda pulmón, hemos hablado de estas grandes empresas o de estos grandes grupos de inversión, de capital riesgo, pero tiene una deuda hipergigante, hoy de casi 35 billones de los de millones de dólares. ¿Cómo lo va a hacer? Y ese es el problema que tiene. Ese es el gran problema. Y si tiene que ir a una guerra Estados Unidos, irá no a una, a las que haga falta. Porque recordemos algo que decía Marx, que decía, el oro circula porque tiene valor. El papel moneda tiene valor porque circula. El día que deje de circular el dólar, le pasará como al marco antes de la Segunda Guerra Mundial, que será más barato empapelar las paredes con dólares que ir a comprar el papel pintado a la tienda. По-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего.